gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Igualmente para todos, un bendecido día. Vamos a iniciar la presentación de hoy. Bueno, vamos a iniciar la meditación de hoy reflexionando sobre este pasaje que encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 812. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o a la transgresión de la ley natural. La palabra nos dice que el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud. En su infinita misericordia, el Señor ha hecho provisión para que todos nosotros tengamos suficiente conocimiento, suficiente información acerca de la manera como debemos cuidar nuestros cuerpos. Pero muchas veces cuando llevamos un alimento a nuestra boca, no pensamos en toda la trascendencia que puede tener ese alimento, a a lo que nosotros nos estamos exponiendo al consumir ese alimento. En el día de ayer veíamos cómo es importante tener en cuenta la alimentación, porque de acuerdo a nuestra alimentación vamos a tener cuerpos saludables o cuerpos enfermos. Si nosotros tenemos un cuerpo saludable, nuestra vida, según lo que nos dice aquí este pasaje, nuestra vida va a tener goces y no sufrimientos. Estamos obedeciendo la ley, las leyes naturales que Dios ha establecido para mantener nuestros cuerpos sanos. Células saludables, cuerpo saludable. Pero ¿cómo formamos células saludables? Todo depende de lo que nosotros estemos comiendo, porque todas nuestras células se forman de acuerdo a la alimentación que ingerimos. Veíamos que nuestro cuerpo está formado por millones y millones de células, 30 millones de células aproximadamente. En estas células encontramos esta estructura que se llama el cromosoma. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. Estábamos estudiando ayer acerca de eso. Y están formados por una larga cadena de ADN. Aquí podemos ver, todo esto es el ADN. Esta larga cadena es lo que forman a los cromosomas. Y es aquí donde nosotros encontramos la información genética, que es transmitida de una célula a otra célula. Podríamos decir entonces que un cromosoma es un pequeño paquete de genes. Dentro de este cromosoma hay cantidad, muchísimos genes. Decíamos también que nuestro cuerpo, nuestras células tienen 46 cromosomas organizadas en 23 parejas. Vamos a ver entonces de una manera más detallada lo que es el ADN. Es el ácido desoxirribonucleico. Esta es la sigla del ácido desoxirribonucleico, es el ADN. Es una molécula donde sus átomos se combinan para crear una larga escalera en forma espiral. Es como un hilo que está en todos los cromosomas de nuestras células, ya lo veíamos, ¿verdad? Aquí vemos, es en forma de hélice y podemos ver que es como una escalera en forma de caracol. Esta escalera está formada por 4 nucleótidos o bases, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Si nosotros comparamos el ADN con una escalera, podríamos decir entonces que estas son los peldaños, o sea que los peldaños de la escalera están formadas
por la guanina, la citosina, la adenina y la timina, que son bases nitrogenadas. Y los laterales de la escalera están formadas, o el esqueleto de la escalera está formado por azúcares y fosfatos. Entonces, podríamos decir que los peldaños son las bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y timina. Y que los parales, lo que sostiene la escalera, ¿cierto? Porque una escalera es sostenida por los laterales, vendrían siendo entonces los fosfatos y los azúcares que se encuentran en la doble hélice y que parecen cadenas que serpentean alrededor una de la otra. Aquí vemos, parecen cadenas que serpentean alrededor una de la otra. Aquí en el ADN está escrito el código de nuestra vida. Qué importante es estudiar eso. De estos 4 componentes depende la vida de cada ser humano y de todo ser vivo. De estos 4 componentes depende la vida. Ahí está escrito el código de nuestra vida. Y estos son los ladrillos del ADN. También podemos definir lo que es un gen. Ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Los genes son segmentos de ADN. Y todo el conjunto de estos genes es lo que conocemos como el genoma. Es la suma de todo el ADN de una persona. Es un conjunto completo de genes de cualquier especie. Y como lo veíamos, está compuesto por 46 cromosomas. Aquí podemos en esta gráfica tener el resumen de todo lo que hemos dicho. Entonces, estamos formados por células. Dentro de, bueno, la célula está envuelta por una membrana que se llama la membrana celular. Aquí encontramos el núcleo. En el núcleo están los cromosomas. En estos cromosomas son es ADN, está todo el ADN de esa célula. Y aquí vemos entonces cómo este ADN está enrollado y eso es lo que forman los cromosomas. Es formado por una doble hélice, lo que decíamos, parece una escalera en forma de caracol. Y esta escalera, de pronto aquí en la otra diapositiva, la vamos un poco más detallada acá. Aquí entonces esta doble hélice está formada por los peldaños, que son las bases nitrogenadas, timina, adenina, guanina y citosina. Y el esqueleto de la escalera, lo que sostiene la escalera, está formada por fosfatos y azúcares. El ADN son las instrucciones que pasan de adultos a sus descendientes durante la reproducción. Muy bien, aquí entonces vemos cómo están combinadas todas las bases nitrogenadas. Este es un código que podemos ver de manera tan organizada y podríamos decir que nuestro cuerpo es una computadora o mejor que una computadora. Todo nuestro cuerpo funciona por códigos. Este es un código genético que tiene que ver todo esto con nuestra alimentación. ¿Por qué estamos hablando de este tema si lo que estamos mencionando es la alimentación? Resulta que hay una ciencia que se encarga de estudiar la relación que hay entre nuestros genes, la nutrición y la salud, y es la genómica nutricional. Esta ciencia se divide en 2 grandes ramas, que es la nutrigenética y la nutrigenómica. ¿Qué estudia la nutrigenómica? Estudia cómo desde la alimentación los nutrientes pueden afectar de una manera positiva o negativa a nuestros genes. Por eso es que nosotros vemos como una dieta le beneficia a unos, pero de pronto para otros no le da los mismos resultados.
Los individuos con diferentes valores de colesterol y presión arterial por variaciones genéticas con una sola dieta estándar pueden presentar diferentes resultados. De esto se encarga la nutrigenómica. Cómo desde la alimentación los nutrientes pueden afectar de una manera positiva o negativa a nuestros genes. Y tenemos la nutrigenética. Es la rama de la genética que estudia cómo nuestro cuerpo responde a los diferentes nutrientes basándose en nuestra genética. Cómo adaptar una alimentación basándonos en las variantes genéticas que tiene una persona en ese momento. En otras palabras, la nutrigenética es lo que modula, estudia cómo modula la alimentación, cómo se modula la alimentación en una persona a partir de nuestros genes. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Para algunas personas es fácil consumir lactosa, mientras que para otros no lo es. Las personas, algunas presentan intolerancia a la lactosa, entonces no pueden absorber el azúcar en el intestino. Por eso hay fermentación en la flora bacteriana. Mientras que para otros, tomarse un vaso de leche no tiene ningún inconveniente, aunque en nuestros tiempos pues no es muy recomendado el consumo de la leche. Entonces, como resultado de la fermentación de la lactosa, se generan en esas personas gases, pueden llevar a la aparición de los síntomas de dolor de estómago, sensación de hinchazón, náuseas, diarrea, cansancio, trastornos del sueño. Muy bien. Eh, Hay una gran pregunta. ¿Será que entonces nuestra dieta puede modificar nuestros genes? ¿Qué influencia tiene la dieta entonces sobre nuestra genética? Los alimentos pueden impulsar procesos biológicos al interactuar con el genoma. Se puede ver en el caso de una colmena, es interesante este caso de las abejitas, que hay dos tipos de abejas, sabemos nosotros, las reinas y las obreras. Bueno, también están los zánganos, pero en este momento vamos a hablar de las reinas y y las obreras. Las abejas reinas dan origen a toda la colonia y viven durante varios años. Pero por otro lado, las ovejas obreras son estériles y solo viven unas cuantas semanas. Pero las abejas reinas y las abejas obreras son organismos genéticamente idénticos. ¿Qué pasa? ¿Por qué unas viven más que otras? ¿Por qué las reinas tienen una vida tan larga mientras que las obreras no? Lo que hace la diferencia es la comida que ellas consumen. La abeja reina, cuando es larva, se alimenta de jalea real, mientras que la abeja obrera, por lo general, se alimenta de polen. Este alimento que comen cuando están desarrollándose es lo que determina su fisiología y su anatomía para el resto de sus vidas. Qué interesante, tiene entonces mucho que ver cómo estamos alimentándonos. Este es un pequeño ejemplo que podemos ver en los animales, en estos insectos. Sin embargo, para nosotros es muy aplicable. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Estamos teniendo en cuenta ese régimen alimenticio que el Señor nos reveló? ¿O simplemente estamos complaciendo nuestro apetito? Resulta que aquí veíamos cómo este ADN está formado por fosfatos, azúcares, que es lo que sostiene la escalera, en este caso comparando el ADN con una escalera, y cómo las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, están formando los peldaños de la escalera. ¿Cómo podemos interpretar esto y cómo lo podemos llevar a nuestra experiencia nutricional? Los fosfatos, ¿cuáles serán los fosfatos? Que son los que sostienen la escalera, son los alimentos reguladores. ¿Cuáles serán los azúcares? Que también es parte de los parales de la escalera. Los azúcares son los alimentos energéticos. ¿Y cuáles son las bases nitrogenadas? Tenemos la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Esos son los alimentos constructores. En el día de mañana, mis hermanos, miraremos entonces cómo aplicar
todo esto a nuestra dieta? Bueno, muy buenos días, hermanos. Quiero hacer un comentario al tema que acaba de exponer mi esposa. Es un tema maravilloso. Eh, Me encanta escucharla porque apela a la investigación y a la ciencia. Es maravilloso. Eh, Moisés pasó los últimos 40 años de su vida comiendo maná y el resultado de esa alimentación fue que cuando el Señor lo llamó al monte, le dijo, sube al monte porque vas a morir. Y dice que Moisés subió a la edad de 120 años, subió al monte y dice que sus ojos no se apagaron y estaba lleno de vida y de años. Esto quiere decir que Moisés tenía una salud extraordinaria a la edad de 120 años. Era un hombre con una salud extraordinaria, perfecta, fuerte. Entonces, es verdad que la alimentación influye de una manera significativa en nuestra composición genética y la construcción, lo que estamos escribiendo en el adenoma humano, depende de nuestra alimentación. Y por supuesto, dentro del ADN, y creo que mi esposa lo va a explicar mejor mañana, se encuentra escrito todos nuestros rasgos físicos, mentales, morales, espirituales y emocionales. Es un tema realmente fascinante. Bueno, mis hermanos, bien, para el día de hoy, eh, vamos a mirar en esta mañana por qué eh, el Señor Jesús dijo, cuando sus discípulos le preguntaron en una ocasión, y le preguntaron, Maestro, ¿serán pocos los que se salvan? Pues ya los discípulos habían venido observando ese fenómeno. Y ellos venían observando que la salvación es un asunto mm, que necesita ser comprendido plenamente. Recordamos que en una ocasión el Señor les dijo que era necesario comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre. Y en este mensaje que el Señor les estaba transmitiendo a los discípulos y a quienes se encontraban allí, fue tan fuerte que dice que la mayoría se fueron y no quisieron andar más con el Señor, porque había un significado profundo detrás de esas palabras, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Y solamente quedaron los 12. Y el Señor les dice, ¿queréis ir vosotros también? Y ellos, y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Así que los discípulos se habían dado cuenta que la verdad del Evangelio, el reino de los cielos que se ha acercado, implicaba un compromiso mucho más serio de lo que quizás hasta ese momento ellos habían entendido. Y por eso le preguntaron, vieron que mucha gente se iba del lado de Jesús, quien presentaba la verdad. Al principio muchos le seguían porque habían entendido que él venía a redimir a Israel del yugo de Roma, de un yugo temporal, no del yugo del pecado más, del yugo humano. Maestro, son pocos los que se salvan. Y el Señor Jesús le dijo, esa triste verdad, a la verdad muchos procurarán entrar, pero pocos lo lograrán. Vamos a mirar ahora en primera instancia una de las razones por las cuales pasa esto. Bueno, el día de ayer mencionábamos que la norma que Dios le ha puesto al pueblo de Dios y a todas sus criaturas es alta, es la norma de la santidad, la norma de la pureza, de la rectitud.
de la perfección, de la perfecta obediencia a la ley de Dios y de la perfecta justicia. Esa es la norma. La vara está puesta alta. Pero para el reino de los cielos es normal, para los ángeles es normal, es alta para nosotros en nuestra condición caída, pero es la condición normal del universo entero. Pero como decíamos ayer, Dios es todopoderoso. Él tiene el poder para que sea posible lograr esta altura a la que Él nos llama, las alturas que se pueden alcanzar. Entonces ayer hablábamos del dragón, la ira del dragón, y tendremos que hacer frente a la experiencia de miles de años del archiengañador, del homicida y del padre de mentira. Así el Señor dice que no tenemos idea de lo que tendremos que hacer frente y que no estamos preparados para hacer frente al enemigo. Y por eso nos muestra la verdad de lo que tiene que ver con nuestra preparación y de lo que tendremos que enfrentar. Vamos a mirar algo de lo que, en qué consiste la ira del dragón. Una gran tribulación final. Dice, es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Pero me llama la atención la frase de inicio de este texto. Dice, es imposible dar una idea. O sea, no hay palabras en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. No hay frases, no hay expresiones, no existen que puedan dar una idea de lo que viene. Yo creo esto y por eso corro a la torre fuerte, que es el nombre de Jehová, de la que dice el proverbio, a él correrá el justo y será librado. Corramos hacia él. Rindámonos a Dios de tal manera que esta revelación nos ayude a ser conscientes y a entender lo que viene. Es imposible dar una idea de lo que viene. Esto se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 225, por si alguien la quiere leer y meditar con la bendición, la ayuda, la inspiración del Espíritu Santo. Veamos otra declaración. Está muy cerca, en el mismo libro, está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. Servicio cristiano, páginas 65 y 66. Pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo como una sorpresa agobiadora. Bueno, con la pandemia del COVID-19, experimentamos, yo creo, un pequeño anticipo de lo que significa sorpresa agobiadora. La humanidad fue sorprendida con un encierro, con una cuarentena, con una crisis que sacudió al planeta entero. Fue una pequeña sorpresa. Y no fue agobiadora, fue una sorpresa de miedo. Pero viene una sorpresa agobiadora. Y hay otro calificativo que le da la sierva del Señor en otra cita, donde dice sorpresa aterradora. Leo ahora del conflicto de los siglos
la página 671. Ahora ya de manera más clara el espíritu de profecía habla sobre el responsable de que muy pronto ocurran todas estas cosas sobre la tierra, es Satanás, la ira del dragón. Cuando Cristo, Jesús, nuestro mediador, abandona el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. ¡Wow! Esto significa que no habrá quien medie por nosotros, no tendremos la ayuda del Espíritu Santo, tendremos el justo por la fe vivirá. Sin mediador a la vista del Santo Dios, nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteada su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y bueno, quienes han leído, quienes han investigado, quienes se han eh, deleitado, digámoslo así, leyendo el espíritu de profecía y se han detenido a hacer un análisis cuidadoso y detallado del primer capítulo del conflicto de los siglos, entonces pueden entender lo que significa esta declaración. El mundo entero será envuelto en una crisis más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Bien, la palabra de Dios nos dice, bueno, esto, digamos, es un resumen de toda la infinidad de declaraciones, de textos, de citas, de sentencias que nos hablan acerca de lo que será esa gran tribulación final. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Aquí volvemos a tocar el punto de las propensiones inferiores y de cómo estas propensiones inferiores se desarrollan a partir de una dieta basada en alimentos de origen animal. Y también una dieta fuerte en radicales libres, las grasas saturadas, los azúcares y las harinas refinadas especialmente. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Permítame hacer un comentario de esta cita, hermanos, metiéndome un poquito en el tema de mi esposa, de la genética, de la nutrigenética. No sé si ustedes sabían que hay una enfermedad que se llama la cirrosis no alcohólica y que mucha gente muere de cirrosis no alcohólica. Eh, los científicos se dedicaron a estudiar este fenómeno pues debido a que encontraron que muchas de las personas que morían nunca habían consumido bebidas alcohólicas, sin embargo estaban muriendo de cirrosis, de la enfermedad del alcohol. Y hicieron el estudio y descubrieron que las malas combinaciones de ciertos alimentos, las combinaciones equivocadas de ciertos alimentos, producen una alta dosis de alcohol. Por ejemplo, la leche con el azúcar produce más del 40% de alcohol. Una cerveza tiene 5% de alcohol. Una combinación, una mala combinación de un alimento puede producir 18, 20, 30 y hasta 40% de alcohol. Así que si estamos fallando
en la combinación de los alimentos, entonces estamos afectando nuestro hígado aunque no consumamos bebidas alcohólicas. Esto es muy serio. Quisiera formular para ustedes una pregunta en esta reflexión que estamos teniendo, hermanos, y es, si hoy se cerrara la gracia, ¿estaríamos salvos? Si hoy a la puesta del sol se cerrara la gracia, el tiempo de gracia, ¿estaríamos salvos? Si recordamos lo que dice Apocalipsis 22:11, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Si hoy se terminara la gracia, después de la puesta del sol, si mañana volviésemos a incurrir en una falta, una violación de la ley natural, una violación de las leyes de la salud, entonces eso significaría que estaríamos perdidos para siempre, porque ya no habría mediador para que perdonara ese pecado y para que nos justificara en el arrepentimiento. Esta es la razón por la cual muchos, cuando las gracias se cierran, eh, pasarán por una experiencia de terrible agonía, como leímos en el primer día lunes cuando hablamos de la multitud que prorrumpía en amargo llanto al mirar sus vestiduras con la inscripción, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Muchos harán confesiones desgarradoras después del cierre de la gracia, confesando sus pecados. Los impíos se burlarán y ellos harán esas confesiones, pero ya será demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo llevamos en el Evangelio? ¿Cuántos años? ¿10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio? Nacimos en el Evangelio. Y si después de todo ese tiempo aún somos impacientes, aún somos irritables, aún complacemos el apetito pervertido, si aún no hemos logrado las victorias que el cielo espera que logremos, entonces, si no lo hemos logrado en tantos años, ¿cómo podremos lograrlo en el tiempo que nos queda, que es corto, como lo vimos el primer día de esta semana? Porque no para nadie es un secreto. El mundo mismo sabe que estamos en el tiempo del fin, en el fin del tiempo del fin. Los estadistas, los gobernantes, los pensadores, los científicos, los hombres de ciencia, todos coinciden en la idea de que algo está por suceder. Quisiera compartir una cita del libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 198. Una cita que me impresionó muchísimo cuando la leí bueno, en realidad yo la había escrito en uno de en un cuaderno de apuntes y la escribí sin entenderla plenamente. Así que posible que usted la escuche ahora y no perciba el sentido profundo de esta declaración, pero aspiro que la podamos comprender plenamente. Esta cita es una advertencia gravísima para nosotros, los que nos ha tocado vivir en esta última generación. Dice, no se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Si estamos esperando a última hora para hacer los preparativos, entonces no va a ser posible, porque no se adquieren en un momento todas las gracias celestiales necesarias para ajustar, para arreglar lo que tiene que ver con nuestra salvación. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. Se necesita tiempo, años, para desarrollar las gracias celestiales.
por una vida de santo esfuerzo, una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios estaban sellando su destino. Esto quiere decir que el destino, nuestro destino, para vida o para muerte, depende en cuán firmemente estemos adheridos a lo recto y a un esfuerzo santo. Si hasta aquí nuestra vida no ha sido una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto, sino simplemente hemos formado una tradición, hemos formado una costumbre religiosa, entonces no califica dentro de esta exigencia, de este parámetro. Lo que quiere decir que el poco tiempo que nos queda debemos utilizarlo de manera muy eficiente, muy consagrada, muy consciente de nuestra preparación. De todas las parábolas que el Señor Jesús enseñó, quizás la parábola que mejor puede ilustrar este pensamiento es la parábola de las vírgenes, pero las vírgenes fatuas. ¿Quiénes eran las vírgenes fatuas y por qué representan de manera muy incontrovertible esto? Las vírgenes fatuas dice la clase representada por las vírgenes fatuas, no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido incluso, y son atraídas hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. He aquí el problema de por qué las vírgenes fatuas, cuando se oyó la voz de la atalaya que dijo, viene el esposo, no estaban con la provisión, no estaban listas. Y esto, por supuesto, indica que se perdieron para siempre. Ellas eran buenas cristianas, eran buenas religiosas, asistían a la iglesia, participaban de los programas, eran respetuosas de la verdad presente. Es más, la defendían. Eran atraídas hacia aquellos que practicaban los principios del reino de los cielos. Se sentían, iban a las reuniones, participaban de las reuniones de los que estaban más entregados a la causa, los que de corazón practicaban los principios de la verdad y se sentían atraídas. Pero ¿dónde estuvo el problema? No se rindieron a sí mismas completamente a la obra del Espíritu Santo. No cayeron sobre la roca Cristo Jesús y no permitieron que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios realmente. No han estudiado su carácter. No han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Yo creo, hermanos queridos, que debiéramos darle gracias a Dios porque todavía tenemos una oportunidad para formar un carácter para la vida eterna y futura. Le damos gracias a Dios porque todavía nos queda un breve tiempo para que el Señor pueda hacer abreviar esa obra en justicia en nuestra vida y lo que no hemos logrado en tiempo de paz, pues podamos hacerlo ahora en este tiempo breve. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hallan preparados para él, haciendo la tarea que Dios les pide, es a saber,
limpiarse a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi esposa leía esta cita, voy a leerla también. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Y esta es la última cita que voy a leer, hermanos. El tiempo se nos ha ido, qué pena con ustedes. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 39. Nadie piense que puede actuar como le agrade con relación al régimen alimenticio. Hay un régimen, Dios dejó un régimen alimenticio para la última generación. Las frutas carnosas, los cereales integrales, las leguminosas, um, bueno, olvido en este momento, las oleaginosas y las leguminosas constituyen el régimen alimenticio escogido por el Creador para sus hijos de este último tiempo. Somos la última generación y este es el régimen que Dios ha dejado para nosotros. Pero nadie piense que puede actuar diferente a, a esta revelación. Antes bien, a todos los que se sientan a la mesa con vosotros, debe resultarles evidente que seguís los principios en materia de alimentación, así como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de Dios sea revelada. Bueno, hay quienes dicen, no, pero es que yo cómo le voy a servir a esta visita, eh, eh, cómo lo voy a obligar a que coma como nosotros, cómo le voy a servir alimentos que no son parte de su dieta. Pero aquí nos está diciendo, bueno, yo pienso, ¿no? Que esa podría ser una excusa para complacer nuestro gusto, pero aquí dice claramente que todos los que se sienten a la mesa con nosotros, debe resultarles a ellos evidente que estamos siguiendo los principios en materia de alimentación, así como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de Dios sea revelada. Así que cuando no lo hacemos así, estamos impidiendo que la gloria de Dios sea revelada a esas personas. No podéis permitiros actuar de otra suerte, porque tenéis un carácter que formar para la vida futura e inmortal. Bien, esta es mi conclusión después de esta reflexión de lo que hemos visto en esta mañana, hermanos. Lo que no hemos hecho en tiempo de paz tendremos que hacerlo bajo el terrible peso del desaliento. Pero si nos arrepentimos de corazón y nos rendimos al Señor, Él abreviará su obra en justicia. Nos queda poco tiempo para hacer la preparación y terminar la tarea. Que el Señor, queridos hermanos, les bendiga. Que estos consejos lleguen a formar parte de nuestro corazón, de nuestra vida, y que nos rindamos a Dios de tal manera, nuestra entrega sea de una naturaleza tal que el Espíritu Santo pueda abreviar la obra en justicia, pueda terminar la tarea de formar nuestro carácter a la imagen divina. Y cuando venga la ira del dragón y también la ira de Dios, podamos sobrevivir para la gloria de nuestro Padre Celestial.